Hola amigos del fútbol, bienvenidos a Pase Gol. Hoy hablaremos de los inconvenientes que ha tenido la nueva propiedad de Newcastle United para consolidar su proyecto deportivo, o al menos para dar origen al proyecto deportivo. No olviden suscribirse, agitar la campanita. Bienvenidos. Después de la compra de Newcastle United por parte del Fondo Soberano Saudí, dirigido por Mohammed bin Salman, el Newcastle United ha tenido una auténtica travesía por el desierto. Aquí les vamos a dar las 5 razones o los 5 hechos que han hecho, valga la redundancia, que esa compra haya sido tan problemática y ahora, enfrentándose en los mares de la geopolítica, de la política deportiva o la política futbolística, haya tenido tantos problemas. El primer hecho, la compra. La compra fue un camello, duró un año completo para que se pudiera comprar el equipo. ¿Por qué no se permitía la venta de Mike Ashley, propietario de Newcastle, al Fondo Soberano Saudí, dirigido por Mohammed bin Salman? Porque el Reino de Arabia Saudita permitía la piratería de los partidos de la Premier League. ¿Y por qué la permitía? Porque sus rivales políticos, los emires de Qatar, son los dueños de beIN Sports. beIN Sports es una cadena de televisión deportiva que tiene mucho prestigio y tiene el mercado del Magreb y tiene el mercado de los países árabes. Ellos habían comprado los derechos de la transmisión de los partidos de la Premier por 500 millones de libras y básicamente, como son enemigos políticos de Qatar, los saudíes decidieron apoyar la piratería, básicamente. Arabia Saudí después se compromete, el gobierno de Arabia Saudí, por medio del fondo que compra el Newcastle, se compromete a no apoyar la piratería, es decir, a cerrar todas esas páginas ilegales y dejar que beIN Sports transmita los partidos legalmente, como debe ser, en Arabia Saudita. Superado esta fase, viene el problema político y el escándalo ético. Este equipo fue comprado por un fondo real, un fondo soberano, que son dineros públicos, por un gobierno que es primero una monarquía absoluta, una monarquía autoritaria, que no permite muchos derechos a las minorías, ni a las mujeres, ni nada de eso. Es un gobierno ultraconservador y ultramachista, primero. Segundo, es un gobierno que está en polémica por su vulneración de derechos humanos, por quienes piden más derechos y quienes piden más democracia, piden apertura de cualquier tipo, piden más libertades. Paradigmático es el caso del periodista Khashoggi, que fue descuartizado vivo y pues asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Estambul. Hasta la propia CIA se metió a que se tenía que aclarar ese crimen. Entonces, de ese talante estamos hablando, ¿no? Son personas que tienen unos aspectos éticos pues totalmente reprochables. Bueno, pero no importó. Lo que le importaba a la Premier era que beIN Sports pudiera transmitir los partidos en Arabia Saudita y el Reino de Arabia Saudí no permitiera la piratería en su territorio. Palabras más, palabras menos se hicieron con la propiedad del equipo. El segundo problema fue que se reunieron los dueños de los equipos de la Premier League y con una abrumadora mayoría de 18 votos a favor, una abstención y un voto en contra, evidentemente el voto en contra del Newcastle, prohibieron a los equipos de la Premier hacer patrocinios o sentar patrocinios con los mismos dueños del equipo. Les voy a dar un ejemplo. El ejemplo es Etihad Airways. Etihad Airways es una empresa, la empresa de aviación de los Emiratos Árabes Unidos, que es el principal sponsor en la camiseta del Manchester City y que compra los derechos de nombre del estadio del Manchester City, el Etihad Stadium. ¿Por qué los clubes de la Premier hicieron esta prohibición y por qué eso perjudica a Newcastle? Perjudica a Newcastle porque el Manchester City durante muchos años ha dopado financieramente con patrocinios, con ese patrocinio en especial, la política de fichajes y de pago de salarios de los contratos de los jugadores. Entonces Etihad Airways no es tan conocida como Fly Emirates, no es tan conocida como otras aerolíneas, pero
paga 55 millones de libras esterlinas al año por la camiseta, por tener el frontón de la camiseta, y paga muchísimo dinero para el que el estadio del Manchester City lleve su nombre. Entonces ese dopaje financiero fue prohibido por los clubes para evitar que el Newcastle hiciera lo mismo. Por eso el Newcastle vota en contra, porque pues evidentemente ellos iban a hacer la jugada, iban a coger una de sus empresas, una empresa del gobierno de Arabia Saudita, probablemente Aramco, Arabian and American Petroleum Company, iban a coger una empresa de esas y la iban a poner en la camiseta del Newcastle. Ya no se puede hacer. Los nuevos propietarios de Newcastle tienen que buscar un nuevo sponsor un nuevo sponsor publicitario para llevar a su camiseta que no sea de propiedad del equipo. Tercer problema que han tenido los nuevos propietarios del Newcastle. El tercer problema que han tenido los nuevos propietarios del Newcastle ha sido la consecución del director técnico. Ni Zidane, ni el técnico alemán del Borussia Dortmund, que lo lleva bien, Unai Emery, Allegri antes de recibir la Juventus, conversaron con él, ni el portugués que dirigía la Roma. Ninguno de ellos se quiso hacer cargo del equipo. Nadie, ni Antonio Conte, nadie. ¿Por qué? Por dos razones: por una razón deportiva y por otra razón financiera. La razón deportiva es que Newcastle está en la cola de la Premier League. Es la primera vez en su historia que no ha ganado un solo partido después de 11 fechas. Entonces, un técnico, por más consolidado que esté, no va a poner su prestigio en un proyecto que no se sabe para dónde va, que tiene muchos recursos financieros, pero que no tiene tiempo de trabajo suficiente, y los técnicos viven del prestigio que les otorga sus resultados, sin importar su método, si son autoritarios, si juegan un fútbol ofensivo, si son cariñosos con los jugadores. Eso no importa, lo único que importa es el resultado. Y cuando tienes tanto dinero pero tampoco proyecto deportivo, un entrenador no se va a meter en eso. El único valiente, o valiente entre comillas, no, una persona que necesita rehacer su carrera deportiva, lleva un año sin dirigir, fue Eddie Howe. Y Eddie Howe toma el equipo con todas las restricciones que tiene y que sabe que pueden haber. Entonces Eddie Howe se está jugando una carta durísima. Eddie Howe, como ustedes saben, los aficionados al fútbol, fue el que sacó de cuarta división a la Premier League al Bournemouth, que lo hizo un club conocido al menos a nivel de Premier League, y que fue un club que durante 5 años duró en la primera división inglesa, pero al mismo tiempo fue el entrenador que lo bajó a segunda. Entonces es complicado hacer futurología sobre un técnico que tiene tan buenos pergaminos, pero un presente que no se puede contar como un éxito deportivo, porque él fue el entrenador que descendió el Bournemouth a Championship, a la segunda división inglesa. Entonces fue una apuesta grandísima de los nuevos propietarios del Newcastle. Cuarto problema: la consecución de un director deportivo. Antero Henrique, ex director deportivo del PSG, les dijo que no. Mark Overmars, el autor intelectual del equipo del 2019 del Ajax de Ámsterdam, con Ziyech, con Onana, con Matthijs de Ligt, con Donny van de Beek, me dijo tampoco. Eso es un problema grandísimo, y es un problema más grande no tener director deportivo o un director deportivo de prestigio que un técnico. ¿Por qué? Porque el director deportivo busca al director técnico. O sea, lo que se tiene que hacer primero en un club es buscar un director deportivo para que busque un entrenador que esté acorde a las políticas del club, a la política de fichajes, a la política de salida y venta de jugadores, a la política de juego, a qué vamos a jugar, tenemos los recursos con qué jugar, y a la política de buscar plusvalía para esos equipos. Entonces es complicado. El director deportivo, ¿qué más hace? Es el enlace con los empresarios para conseguir mejores tratos económicos con los empresarios, con los agentes de los jugadores, con los abogados. El director deportivo es el puente entre el entrenador principal del equipo y los dueños del equipo para saber con cuántos recursos financieros y recursos técnicos cuenta, y recursos de capital humano puede contar para hacer una mejor campaña, porque eso no es solamente contratar jugadores, usted tiene que contratar preparadores, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, médicos supercalificados. O sea, el negocio del fútbol
directores de medios, relacionistas públicos. Eso es el papel del director deportivo, es supremamente importante, tan importante como el director financiero de un equipo. Es el encargado de coordinar las divisiones inferiores, qué jugadores suben, qué jugadores se quedan, a quién se presta, a quién no se presta. O sea, la cuestión del director deportivo es supremamente importante porque es la base del club. Casos como el de Monchi en el Sevilla, que se caracteriza por buscar en mercados alternos jugadores baratos y venderlos bien caros. Casos como el de el mismo Mark Overmars en el Ajax. Casos como el de Beckler, no recuerdo bien el nombre, el del Borussia Dortmund, que ha traído a Haaland, que ha traído a Bellingham, que trajo a Sancho del Manchester City. O sea, un director deportivo condiciona la política deportiva del equipo y es bien importante. En el Newcastle están en esa travesía en el desierto buscando director deportivo. Y el quinto problema que ha tenido el Newcastle United, quinto y último problema, es la prohibición velada, tácita, no pública, porque ayer lo publicó The Telegraph, que ningún equipo de la Premier le quiere vender jugadores a Newcastle. Nadie los quieren censurar en ese tipo de tratos financieros. ¿Y por qué? Porque no ha caído bien dentro del grupo de propietarios de la Premier League la asunción de los nuevos propietarios del Newcastle. Entonces, ahí tienen los 5 problemas que ha tenido el Newcastle para encontrar una salida o una consolidación del proyecto deportivo. ¿Qué tiene pendiente el Newcastle? Pues la política de fichajes, va a ver quién ficha para invierno. ¿Qué tiene pendiente? La consecución del director deportivo. Lo de los patrocinios, eso es relativo, ¿no? Pues puede conseguir patrocinios de otras marcas y todo a precios muy seductores, siempre y cuando en la cancha funcione el proyecto. Pero primero tiene que funcionar en la cancha para que se puedan conseguir recursos. ¿Por qué? Porque el fair play financiero lo va a tener muy encima del Newcastle. Sobre todo en Inglaterra. En Inglaterra están muy recelosos de que no se cumpla el fair play financiero. La UEFA ha sido laxa en esas cosas, con el PSG dejándolo invertir, con el Manchester City también dejándolo invertir. Entonces yo creo que la presión que va a haber en Inglaterra, sobre todo por el uso de recursos, el dinamismo de los recursos y sobre todo por la poca amable respuesta de los otros propietarios de los equipos de la Premier League, van a hacer que sea muy difícil, o que sea difícil por lo menos en los primeros años, que se consolide competitivamente el Newcastle de mano de los saudíes como nuevos propietarios. ¿Qué tendremos para mañana? Para mañana vamos a tener las políticas deportivas, los modelos de gestión deportiva de los otros ultra ricos de la liga inglesa, del Chelsea y del Manchester City, para que el Newcastle tenga un espejo donde mirarse y qué hacer o qué no hacer en el futuro. Como siempre, les mando un abrazo de Pase Gol.